Una de las formas, de las maneras de acercarse al significado profundo de un término es en hebreo, es la numerología o la gematria, se dice en hebreo, que es la relación entre palabras, analogías entre distintas palabras, según el valor numérico que ella detenta. Decía Eliezer Ben Yossi en una enuncia 32 reglas para el estudio de la Torá. El número 29 dice que es la gematria, pero también se dice que la gematria es un ayudante, un auxiliar del conocimiento, pero no es el conocimiento en sí mismo, pero nos ayuda a pensar un término y a profundizar en el significado profundo del mismo. Y la palabra, el término Kabbalah, esta ciencia, yo diría, Kabbalah es de derecha a izquierda, Kuf Bey Lamed Hei, es la suma de Nebúa y Jogma. Nebúa significa profecía. Nun más Beit más Bab más Aleph más Hei da 64. Jogma es sabiduría. Hei más Haf o Kaf, Men más Mem más Hei da 73, 64. Más 73 da 137, que es Kabbalah. Nebúa, profecía, más Jogma, sabiduría, es igual a Kabbalah. La suma, la adición entre profecía y sabiduría hace a un mekubal, a un cabalista. Que es la profecía, el profeta, según Maimónides y muchos estudiosos, pensadores hebreos, es el grado más sutil, más alto al cual puede llegar un ser humano. Un profeta, aprendí, es el que ve lo que se perdió de vista. Y sabiduría, dice el dicho popular, el que sabe, sabe. El primer sabe está vinculado con un saber, una experticia, con determinado ámbito de conocimiento. Uno domina, uno tiene un objeto de conocimiento, una epistemología específica, medicina, economía, educación, derecho. Y el segundo sabe está vinculado con el gusto, el sabor. El que sabe, es capaz, el que sabe algo realmente, eso que dice el que, como decía Jean Piaget, el que entiende algo, hasta que uno entiende algo no lo puede explicar. El entendimiento de un tema, el entendimiento, es decir, todos hacemos preguntas, una mandebrele, pero se nos responde de acuerdo a nuestro entendimiento. No requiere una formación en determinado ámbito de conocimiento. Entonces tiene el gusto, la dulzura también, para poder transmitir ese saber a otro. Entonces, Kabbalah sería esa suma de profecía y sabiduría, ver lo que se perdió de vista y sabiduría. Solo profecía no alcanza para ser un mekubal, porque el profeta siempre fue perseguido. Los profetas fueron... ¿Qué hacía el profeta? El profeta respetaba al orden, cuestionaba el statu quo, la perversión, la corrupción de ese Estado que pierde el norte, que pierde los valores, la tradición, la asimilación. Recuerden a Herodes con Jesús. Jesús criticaba que se había asimilado Herodes a la cultura griega, la revolución de los macabeos, defendiendo el templo porque había un proceso de asimilación a la cultura griega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el profeta solo tiene que tener la sabiduría, decía Adif Jajam Manaví, preferible sabio, Adif Jajam Manaví que profeta, porque los riesgos que corre ser un profeta o enfrentar el poder. Y estos valores, tenemos un problema acá, por eso la modernidad critica, ¿no? Rompe con la tradición, habla el positivismo sobre todo, que los mitos tiene que ver con la deconstrucción o la distorsión de los mitos que son como fantasía, ficciones alegóricas, hechos es un mito, que no dan cuenta de la realidad. Entonces la ciencia busca la empiria, la experimentación. La verdad es lo que es demostrable, no es mítica la verdad. ¿Qué es lo que se perdió de vista? Otra vez. Pero se perdieron de vista los valores
Y acá tenemos otro problema, porque ¿cuál es la taxonomía? ¿Cuál es la escala de valores? Hay valores, para mí hay un valor más importante y para otros los valores son otros. ¿Cuáles son los valores más importantes? Entonces, hace poco, y estoy viendo, estudiando, podríamos decir, aprendiendo, de un curso de justicia, un curso que se llama el curso de Harvard, de un filósofo, especialista en política y derecho, que se llama Michael Sandel. Es accesible por internet para todo. Hay varios clases en la Universidad de Harvard, en un paraninfo de la universidad brillante. Él plantea este asunto de los valores bajo la justicia, que tiene que ver con... Y trae el pensamiento utilitarista que detenta Jeremy Bentham, perfecciona James Stuart Mill, basados en la filosofía de Locke, los derechos inalienables como libertad, libertario, propiedad, etc. Entonces, hay un problema, dice, porque según Bentham, el ser humano, el motor del ser humano es el placer. Y lo que lo limita, lo que lo retrae es el dolor. En esa tensión entre placer y dolor, el ser humano avanza, se mueve, elige, hace elecciones. Y el problema es cuál es el placer. Refina en su último libro, que es La madurez de su vida, James Stuart Mill, el utilitarismo, dice que hay placeres o valores superiores y placeres inferiores, que uno debe preferir el placer superior, uno debe probar esos dos placeres para definir cuál es el placer superior. Entonces trae ejemplo este hombre, casi como un talmudista, planteando hipótesis, preguntas a ese grupo importante de estudiantes de Harvard, y se trae un fragmento de una película de Shakespeare interpretada por Mel Gibson, un fragmento de la historieta de la serie, el cómic Los Simpsons, y un momento de una muchacha lanzándose con esos resortes elásticos de un puente. Entonces pregunta, ¿qué es lo que le da más placer a cada uno de ellos? Entonces, distintas opciones y es complejo la respuesta. Trae ejemplos, dice que hay una encuesta de un psicólogo norteamericano, dice que cuál es el placer, cuál es el dinero por el cual se quedarían cortar un dedo, hace una encuesta, comer una lombriz, ir a Kansas y decir por qué valor, por qué dinero, y va la gente y es sorprendente la respuesta, y empieza ya a valerse la cuestión de costo-beneficio, porque dice Bentham que un gobierno, un Estado, debería promover el placer mayor a mayor cantidad de habitantes. La pregunta está cuál es el placer mayor. Entonces empieza a una cuestión ya que el valor como valor, como ético, entra en la balanza de lo económico, valor costo-beneficio, ese valor, el precio. Es muy interesante, fascinante cómo lleva esta discusión y este proceso de reflexión de este hombre. Y uno puede preguntarse, cada uno tiene un valor superlativo. Esta cuestión podemos pensar que Freud es utilitarista, porque él dice que el principio de placer es el motor del ser humano, pero confronta con el principio de realidad, que le promueve dolor. La realidad, ¿cómo uno enfrenta esa realidad? Que es que todos estamos sometidos, Agnajá en hebreo, en palabra de Israel Beneríes, el Valle en Tonacoides, a una realidad, una lengua, una época histórica, una economía, una cultura, etcétera, etcétera. Pero debemos diferenciar, lehavdil, entre qué es lo importante y qué es lo urgente. Toda esta gran cantidad de estímulos que recibo Kabbalah, como el segundo momento, que es el percibir qué es lo importante, qué es lo urgente, cómo elijo. Si soy llevado por mi placer, soy esclavo de mi deseo, de mi impulso, casi mi deseo, o tengo la libertad para elegir lo mismo. Esto es mucho más complejo. Entonces, el placer, que yo entiendo, superlativo, es la vida por encima de todo, pero la vida en todas sus expresiones, la vida en el sentido... para Aristóteles, la vida se da solamente en la ciudad. El bienestar se da en la ciudad, la polis. Por eso, y logos, solamente lógica o pensamiento o lenguaje hay en la ciudad, la polis.
Pero él confronta con el loico, que tiene que ver con el hogar, la traducción del hogar, la periferia, el campo. Y ahí hay zoe, hay salvajismo, hay brutalidad, no hay vivo. Pero viene Charles Darwin con su origen de las especies y nos hermana con este zoo, con la zoología, con los animales, nos hermanos de los monos. Y viene Levi-Strauss también del siglo XIX o XX y nos dice que los mitos, esto que traía Sarmiento, que hay inflación o barbarie, tienen una lógica. Que hay, si uno convive o entiende, hay una organización sociopolítica también en lo que las tribus, en lo que nosotros llamamos desde nuestro punto de vista salvajes o personas que son bárbaros. En palabras de Nachmanides, lo que decimos naturaleza, por ejemplo, no es más, lo que más llamamos naturaleza es un continuum de milagros, un reconocer el milagro de la vida y respetar a todas las formas de vida, lo que tiene que ver con el ecosistema, que nos provee de materia prima, nos provee de alimentos, nos provee el aire, cuidar el agua, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para algunas personas la vida no tiene valor, porque no tienen su vida, no hay un respeto por esa vida, no tiene una vida de satisfacción, sufren necesidades, la distancia entre lo que se le dicen que podrían acceder y lo que realmente pueden acceder es inconmensurable o imposible. Entonces crea la frustración. Entonces para esa gente la vida no tiene valor, y es lógico, pero como uno puede entender aquel que no se indigna la vida que se le provee porque hay proceso de marginación, no se integra esta vida, este mundo utilitarista, esta realidad contemporánea que es utilitarista, que gana Bentham, no hay Bentham ni Stuart Mill y compañía. Esa gente no tiene la vida, en palabras de Pablo Milanés, la vida vale nada si 4 caen por minuto, y mucho más de 4 caen por minutos, a veces por inanición, por hambre, ni siquiera por una guerra, porque son donde hay. Decía Bertrand Russell que los científicos tratan de hacer posible lo imposible y los políticos hacen imposible lo posible. Pero no sé cuál es el valor más importante para cada uno de ustedes.